Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas y todos muy bien. La clase 2 tiene como objetivo asociar sonidos y músicas a partes específicas de nuestro cuento y a inventar una propia partitura para nuestro cuento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, inventar nuestra partitura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ordenar esta partitura? Lo primero es que ustedes van a reescribir su cuento de forma ordenada y con harto espacio entre las líneas. Si ya lo tienen así, no es necesario que lo vuelvan a reescribir, pero la idea es que lo puedan tener bien ordenadito. Luego, van a escribir con un lápiz de otro color los sonidos que van a usar durante la grabación del cuento, durante la narración, porque el producto final de esto va a ser una grabación de su cuento musical, ¿cierto? Entonces ustedes lo van a ir leyendo y a medida que lo van leyendo van a ir incorporando estos sonidos. Entonces sería bueno que en el cuento ustedes se dejen como unas marquitas para que recuerden qué sonidos van a hacer en qué parte. Esto es un poquito complejo de entenderlo así, por lo tanto les voy a mostrar un ejemplo y se van a dar cuenta que en realidad es simple. Por ejemplo, aquí yo hice el ejemplo con el flautista de Hamelin, ¿cierto? Acá les estoy mostrando solamente el inicio del cuento. Entonces, ¿qué hice yo? Lo escribí de forma muy ordenada y si se dan cuenta me fui saltando una línea, aquí me salté una línea, aquí me salté una línea, etcétera, para poder escribir en esas partes. En el inicio yo sabía que yo quería comenzar con una parte de la primavera del compositor Vivaldi, porque a mí me parecía que como que esa música tiene la emoción con la que yo quiero que parte el cuento. Entonces yo partí con eso y ahí lo escribí antes de comenzar el cuento. Puse el asterisco y puse partir con la primavera. Luego el cuento dice, hace mucho tiempo existió una ciudad llamada Hamelin. Esa ciudad todavía existe, yo le puse existió como para darle más drama al cuento nomás. Todos sus habitantes vivían felices. Las aves cantaban. Entonces aquí a mí se me ocurrió que podría sonar el canto de las aves y hice una marquita avisando que en esa parte voy a silbar. Ese es el sonido que yo le quise incorporar. Luego, seguimos. Los peces saltaban en el río. Entonces a mí se me ocurrió que podría ser un sonido como de río con un palo de agua. El palo de agua es un instrumento que yo fabriqué en mi casa con materiales reciclados, pero que intenta simular el sonido del agua. Y por último, el cuento sigue con que, y los árboles se mecían con el viento. Entonces a mí se me ocurrió que yo también puedo hacer el sonido del viento soplando. Y ahí lo escribí, al ladito de viento, soplar. Entonces así yo me voy haciendo el esquema de mi cuento y los sonidos que voy a incorporar. Los sonidos pueden ser muy simples como esto, como silbar, como soplar, como imitar el sonido de los animales. Si van a golpear la mesa, por ejemplo, también pueden ser sonidos simples que ustedes puedan realizar en su casa y no tiene que estar todo el rato sonando algo de fondo. Puede ser así como lo hice yo, ¿cierto? Que a medida que se van nombrando ciertas cosas, yo realizo sus sonidos. En sus guías hay un espacio para que puedan escribir esta partitura. Si necesitan más espacio, lo pueden hacer en una hojita aparte y luego lo corchetean en la guía para cuando lo tengan que entregar en el colegio. Si tienen otra propuesta u otra forma que a ustedes se le ocurre de escribir los sonidos de su cuento, de armarse como esta estructura, este guión, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes se entiendan y que dejen un registro. Yo les di este ejemplo que pueden escribir el cuento y arribita hacerle unas marquitas de los sonidos que van a ir incorporando, pero ustedes también pueden idear una forma que les acomode más. Eso fue entonces. La tarea es realizar su partitura del cuento, con el cuento escrito y los sonidos que ustedes le van a añadir. Espero que lo hayan podido entender, si no lo podemos resolver también cuando tengamos clase virtual o me pueden escribir a mi correo. Que estén bien. Chao.